Hola, buenas tardes. Yo soy Janos Kratz, como ya he dicho anteriormente. Bienvenidos todos y muchas gracias a ICERS por la invitación. Es un placer, creo, y es una gran oportunidad tanto para nosotros médicos como para pacientes, como a divulgar un poco de información y que nos formemos y aprendemos todos un poco más sobre el tema del cannabis terapéutico y sobre las posibilidades que lleva. Yo os quiero empezar a hablar, como al inicio, un poco de dos estigmas a los que vemos casi cada día en nuestro día en día como médicos en Calapa o como médicos que se ocupan de este tipo de tema en otros centros, que son dos estigmas, que el primero, que son principalmente estos dos. Se ve, por un lado, que el cannabis terapéutico no es el uso o el encontrar una razón para fumar porros, ni damos drogas a la gente, ni intentamos drogar a la gente o solucionarlo de esta manera. El otro estigma es el que se ve en el otro lado, que es que tampoco con el cannabis terapéutico se puede tratar, digamos, todo tipo de problemas médicos que hay. Mucha gente nos viene con problemas varios, muchos intentamos solucionar y podemos mejorar y otros no. Aquí se ve un hueso roto difícilmente se curará con cannabis terapéutico y hoy en día con el internet y con muchas fuentes de información que a los disponemos, pues se crean muchas esperanzas que no son muy basadas en la realidad, por lo menos en este momento o en muchas situaciones, pues es esto la situación y creo que es importante tener claro la esperanza que se puede tener en cuanto a un tratamiento y tenerlo claro para tampoco creer que ahora esto va a ser la solución de todo el mal médico o de todos los problemas médicos que hasta este momento no podíamos solucionar y ahora con esto tampoco. Hay partes que podemos mejorar y otras que todavía no y otras que tampoco probablemente en el futuro podremos tratar con cannabis. Pero hay muchas que podemos mejorar y en estos me quiero enfocar hoy. Un poco de cannabis como medicamento. Que todos los medicamentos tienen principios activos, que son las sustancias que ejercen luego el efecto. En el caso del cannabis son principalmente los cannabinoides y los terpenos. Los cannabinoides un poco más estudiados, hay más que 100 conocidos. Los terpenos hay múltiples, hay muy pocos estudios de momento, pero se les atribuyen también propiedades pues, medicinales o terapéuticas y están en investigación. ¿Cómo actúan? Pues nosotros tenemos un sistema endocannabinoide, como muchos ya sabréis, y este sistema pues, se compone de diferentes partes, de los endocannabinoides que producimos, de sus receptores, de las vías de señalización, de sistemas de transporte y de enzimas que los producen y que los degradan. Esto principalmente es un sistema endógeno y lo que nosotros hacemos o intentamos hacer, pues modificar un poco este sistema endógeno que tenemos. Es decir, que lo que hacemos con el cannabis terapéutico es actuar sobre receptores de este sistema porque los cannabinoides endógenos y exógenos pues se parecen suficiente para actuar a través de los mismos receptores. ¿Qué función tiene el sistema endocannabinoide? Pues es un sistema modulador, quizás el sistema modulador, porque se ve que influye en una gran variedad de diferentes funciones, que va desde la percepción del dolor, el ciclo sueño-vigila, afecta el sistema inmunitario, inflamación, el estado de ánimo, el aparato locomotor, la memoria, como podéis ver, la liberación y acción hormonal, proliferaciones celulares, por esto la implicación en el efecto antitumoral y muchos más. Es decir, que podéis ver que ahí pues hay muchísimas implicaciones y por eso también un poco esta controversia, porque dice, uy, parece que el cannabis terapéutico sirve para todo. Pues no sabemos, pero la influencia del sistema endocannabinoide sí que está casi en todas las funciones que hacemos. Entonces, por lo menos deberes para investigar tenemos. Luego, en cuántos sitios esto realmente tendrá la aplicación médica, no, tenemos que ver. Pero influencia en muchos sitios tiene y por eso creo que estamos hoy aquí y por eso es tan interesante el tema. Luego, referido un poco al tema de esta hora, de la charla que tenemos ahora, pues cuidados paliativos y cáncer. Como desde un inicio creo que es importante saber
¿qué son cuidados paliativos? ¿Qué es de lo que vamos a hablar hoy? Pues para que esté claro para todos, pues he buscado la definición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que define los cuidados paliativos como un modo de abordar la enfermedad avanzada e incurable que pretende mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes como de sus familias mediante la prevención y el alivio del sufrimiento a través de un diagnóstico precoz, una evaluación adecuada y el tratamiento del dolor y de otros problemas tanto físicos como psíquicos. Esto ya podéis imaginaros, los pacientes paliativos, pues es un tema complicado, son complejos, tienen una complejidad de síntomas, muchos síntomas al mismo tiempo, que van desde el dolor asociado a insomnio, por el dolor o por separado, trastornos del ánimo, situaciones complicadas, ansiedades, miedos y además de tener muchos síntomas ya en por sí, pues son pacientes que están polimedicados, que toman una gran cantidad de diferentes medicamentos que a su vez, claro, producen efectos secundarios, a su vez producen pues, interacciones medicamentosas, que esto con el intento de mejorar la situación, lo que pasa muchas veces, pues la mejoramos un poco por un lado, pero por el otro lado pues la empeoramos o por lo menos añadimos algunos síntomas que nos perjudican y afectan al final pues, la calidad de vida del paciente en este estado. Ahora la gran pregunta, claro, es cómo afectan los cannabinoides, qué podemos hacer con los cannabinoides en estos pacientes, qué mejoramos, qué no mejoramos, qué áreas podemos tocar. Pues desde el inicio me gustaría pues, decir que, claro, los cannabinoides en comparación con mucha medicación que tomamos o que administramos en estas situaciones son muy poco tóxicos, tienen muy pocos efectos secundarios. El CBD estriñe un poco, muy poco en comparación con otros y baja la presión sanguínea. El THC tiene un par de efectos secundarios más, pero al final el efecto psicoactivo puede afectar la memoria a corto plazo reversible, la coordinación de movimientos, la boca seca, los ojos rojos. Es decir, puede subir un poco la frecuencia cardíaca, pero realmente no hay ningún efecto secundario, digamos, que nos debería preocupar altamente si no hay una situación patológica de base. Si el paciente tiene una cardiopatía isquémica o tiene antecedentes de psicosis o de bipolaridad, pues obviamente hay que tener más cuidado, pero digamos, partiendo de una situación normal, pues los efectos secundarios son muy poco preocupantes en caso del cannabis. Ahora, otra cosa, ¿cómo ayudamos realmente con el cannabis? Pues es una situación un poco peculiar, porque realmente lo que pasa normalmente, o con el cannabis lo que pasa, es que podemos tocar con un mismo medicamento varias áreas o mejorar varios síntomas a la vez. Eso es algo peculiar porque realmente normalmente va al revés. Es decir, que intentamos, en la medicina muchas veces muchos fármacos van dirigidos muy específicos a un síntoma o a inhibir una enzima. Y esto, el ejemplo más conocido es el dolor, digamos, que mucha gente o todos sabremos que si tenemos un dolor, lo más típico es realmente pues, usar ibuprofeno. Te dicen ibuprofeno cada 8 horas y lo más típico es que un día, 2 días, 3 días, una semana, ¿qué pasa? Empieza a doler el estómago. ¿Qué nos pasa con el estómago? Bueno, omeprazol, gastroprotectores y así entramos en un bucle que luego viene otro y al final acabamos tomando una barbaridad de diferentes fármacos. Pues, ¿qué hace el cannabis en cuanto a los cuidados paliativos? Pues el dolor, hemos dicho, es muy frecuente, el cannabis es analgésico. El trastorno de ánimo, el cannabis ayuda, es un ansiolítico, un antidepresivo leve. Insomnio, a la dosis adecuada es un inductor de sueño. El apetito, ¿qué falta? El THC estimula el apetito. Náuseas y vómitos es un antiemético. Sí que podéis ver que tocamos muchas partes al mismo tiempo, aunque quizás el cannabis no es el más potente para todos los síntomas. La morfina es más potente para el dolor, las benzodiazepinas son más potentes para la ansiedad, pero realmente tocando todas estas partes al mismo tiempo mejoramos la situación del paciente en cuanto a calidad de vida de una manera que
de la cual se puede beneficiar al paciente mucho. Ahora, otro enfoque que quiero dar en relación con esto es un efecto de sinergia entre los cannabinoides y los opiáceos. Opiáceos son medicamentos, tratamientos de dolor, fentanilo, parches de morfina, que son muy empleados en el ámbito paliativo y que tienen muchos efectos secundarios. Estreñimiento, náuseas, vómitos, mareos, la gente realmente no se sienta bien. A la dosis adecuada son muy útiles, esto no lo dudo, pero son complicados en muchas situaciones. Entonces, ¿qué pasa en este efecto de sinergia? Pues el cannabis, si lo añadimos en las proporciones que tocas a un tratamiento con opiáceos, pues nos permite más o menos reducirlo entre un 25 o un 35% la dosis de opiáceos. Un efecto de sinergia donde no perdemos ni el efecto analgésico, sino a veces incluso reduciendo la dosis se aumenta el efecto analgésico. Y esto, claro, se ve reflejado en la calidad de vida de una manera bastante importante en cuanto a los pacientes, porque de repente pues no hay estreñimiento, la gente puede vivir mejor, tiene más apetito, y esto, ya sabéis todos, si comemos bien, si dormimos bien y si más o menos durante el día logramos controlar bien o más o menos el dolor, pues ya la situación cambia completamente, que si no comemos y no dormimos, esto ya nos afecta pues muy gravemente. Hasta aquí, bueno, hay algunas cositas más que de los efectos antitumorales específicos del cáncer, de los que vamos a hablar luego un poco más en detalle con mis compañeros, pero principalmente quería dar un pequeño enfoque más a problemas que tenemos en cuanto al tratamiento antitumoral o generalmente en estos casos paliativos y cáncer. Y es que si miramos realmente lo que estamos haciendo, y mucha bibliografía se está haciendo esto también, estamos diciendo cannabis trata cánceres. Ojo, aquí hay muchas cosas mezcladas. Quiere decir, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? De cannabis. Cannabis tiene, la planta del cannabis, 100 cannabinoides, más que 400 principios activos, bueno, moléculas activas en la planta. Cánceres, bueno, pues más que 200 tipos que conocemos. Receptores del sistema endocannabinoide, pues conocemos bastantes ya y van a ser más y más y más. Es decir, que aquí lo que decimos estamos generalizando mucho y necesitamos saber mucho más en detalle qué hay. Tenemos un cáncer, tenemos que saber qué receptores tiene este cáncer, porque uno de páncreas es diferente que uno de pulmón o de mama. ¿Qué receptores tiene este cáncer en específico? Segundo paso, ¿con qué? ¿Tenemos que activar este receptor o lo tenemos que bloquear? ¿Cómo lo activamos y cómo lo bloqueamos? Es decir, que aquí hay muchas cosas que se están tirando, que se están juntando, que realmente falta mucho entender y saber para saber, oye, esto lo tenemos que hacer de tal manera o de tal manera. Es decir, que cannabis cáncer es muy interesante, hay muchas propiedades, pero falta mucho para saber, para hacer las cosas bien. Con esto animo a toda la gente, desde las industrias hasta los médicos, hasta los pacientes, de dar su parte para que podamos avanzar realmente, porque es un tema muy interesante en el que se puede aprender y mejorar muchas cosas. Y creo que es nuestro deber y nuestro ejercicio esto ahora en los siguientes años de avanzar, no solo en el cáncer, sino en varias cosas para mejorar esto y para garantizar pues, una mejoría para los pacientes. Muchas gracias.